Paz en Cristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de algo que muchos de nosotros hemos creído tal vez en algún tiempo, tal vez cuando estábamos más pequeños, era más normal que nosotros tengamos esto en nuestra mente, de que si los buenos se van para el cielo o los malos se van para el infierno. Porque cuando llega un momento, tal vez nosotros empezamos a tener un poco de dudas en nuestro crecimiento y empezamos a decir como que algo no cuadra, como que algo no creo que sea verdad. Como que la Biblia hay algo que me quiere decir, pero a mí se me tiene enseñado tal vez de alguna manera. Pero para eso vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios, para que nos explique un poco con más ciencia, se puede decir así, con más verdad, sin meterle tal vez tanta agua, para que nos explique la palabra tal y como es, y dice así la palabra de nuestro Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Pero para eso nosotros debemos entender a quién le está hablando. O por qué dice esto es lo que dice la ley acerca de aquellos. Amén. Los que están bajo la ley. Entonces para eso nosotros debemos entender qué eran esas palabras que nos están diciendo. Esto es lo que dice la ley para los que están bajo la ley. Entonces estaba diciendo la palabra de nuestro Dios un poco más atrás en el contexto, que dice, su boca solamente está llena de maldad, no conocen el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, su boca llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Pero ¿a quién se los está diciendo? Se lo está diciendo a los que están bajo la ley. Pero para eso nosotros debemos entender qué ley, quiénes son los que están bajo la ley o qué ley es la que está hablando. Y para eso nosotros debemos entender que la Biblia nos habla de, había una ley donde uno se tenía que dirigir para ofrecer un sacrificio, ofrenda tal como Dios lo ha determinado. O también había la otra ley de ojo por ojo, que ahorita nosotros sabemos que ya no está vigente. Y también había otra ley que tal vez muchos conocen. Esta es bien conocida, tal vez muchos lo tienen colgado en sus paredes, que son los 10 mandamientos. Y la palabra de nuestro Dios que va dirigida, su boca está llena de maldad, su boca está llena de iniquidad, su boca está llena de mentiras, sus pies están queriendo derramar sangre a cada momento, no hay temor delante de sus ojos, no conocen el camino de la paz. Nosotros ahora sabemos que le está hablando a todos aquellos que dicen que están bajo la ley de Dios, o los que dicen yo estoy cumpliendo la ley de Dios. Nosotros debemos recordar que tal vez la mayoría del tiempo que estaba Jesús en su ministerio, cuando él estaba predicando, cuando estaba llevando las buenas nuevas, Jesús siempre les pasaba diciendo a los judíos, ustedes dicen y no hacen. Ustedes son capaces de cruzar tal vez el mar, toda la tierra, para ir a ser un hijo del diablo 2 veces peor que ustedes. Ustedes son capaces de sacrificarse para hacer que ese se pierda. ¿Por qué? Porque ustedes están enseñando bajo la ley de Dios, pero aparte de esa se han inventado otra ley, pero se han olvidado del amor, de, de la benignidad, de la bondad, de la misericordia. Y entonces nosotros sabemos que hay un tipo de personas que el Señor estaba acostumbrado a hablarles así. Pero en este pasaje no solamente le habla a los judíos, sino que le dice a todos los que estén bajo la ley. La ley misma dice que ustedes están apresurados para matar, hablar mentira, no temen al Señor. No importa que estén cumpliendo toda la ley, en su corazón no hay ley. Tal vez ustedes en sus cuerpos hacen que obedezcan a la ley, pero su corazón es indomable. Su corazón es de piedra, no quieren obedecer a Dios. Uno obedece la palabra de Dios, obedece la ley, cumple los 10 mandamientos, pero no están dispuestos a amar a su prójimo, no están dispuestos a extenderle la mano y aún más presumen que ustedes pueden cumplirlo y aquellos no. Y ustedes se exaltan, buscan la gloria y humillan a esos que no pueden.
Bueno, y también el versículo nos dice que la palabra dice así, que toda boca se calle, porque todo queda bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dice, ¿sabes qué? Cállate, no sigas hablando, no te sigas exaltando que tú puedes cumplir los 10 mandamientos, que tú guardas el sábado, que tú das el diezmo de todo, porque tu corazón dice otra cosa. Y esto va a quedar bajo el juicio de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que Dios va a determinar si es justo o injusto lo que tú estás diciendo o estás haciendo. Porque toda la boca tal vez se exalta, pero Dios dice, ¿saben qué? La palabra de Dios misma les dice, ustedes están apresurados a hacer la maldad, están apresurados a hacer la iniquidad y no tienen temor de Dios. Y también nos sigue diciendo así, ya que por las obras de la ley ningún humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios. Tal vez ustedes van a decir, bueno, sí, ya lo dice acá, que nosotros no podemos ser justificados delante de Dios por medio de la ley diciendo yo cumplo toda la Biblia. La palabra de Dios dice eso. Y ustedes tal vez pensarán, de eso está hablando. Eso es lo interesante. Y no. Eso es importante, pero lo interesante es que dice que los mandamientos y toda la ley no fue dado para que te salves. No fue dado para que tú te justifiques delante de Dios. Quiere decir que los mandamientos y toda la ley, todo lo que la ley que había dado el Señor por medio tal vez de Moisés, todo eso no era para que uno llegue a la presencia de Dios o haga, vamos a suponer, descender la gloria de Dios, sino es para que tengas el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios pone una lista de todo lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y es para que tú sepas distinguir, para que tú puedas discernir y decir, esto está bien y esto está mal. Y era para que nosotros podamos tener el conocimiento. En pocas palabras, Dios nos estaba preparando para que cuando llegue el momento nosotros podamos decir, es que yo no sabía lo que estaba yo haciendo. Yo no sabía si eso estaba bien o estaba mal. Entonces, la ley, lo interesante es que se ha dado para que nosotros tengamos conocimiento, no para que nosotros nos salvemos. En el versículo 21 dice así, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces lo que nos dice la palabra, que Dios ha mostrado o ha hecho ver o ha testificado de su justicia a través de tres formas diferentes. La primera por la ley, tal vez por los mandamientos o tal vez ojo por ojo. Y la segunda por los profetas, tal vez el Señor me dijo. Y en la tercera, en Jesucristo, por medio de la fe. Amén. Entonces Dios ha mostrado su justicia. Pero en el versículo 24 dice que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo o en Cristo Jesús, como dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú has creído, si tú eres ahora tal vez un cristiano, un seguidor de Jesucristo, tal vez si tú ya te has bautizado y ya comenzaste esta carrera, entonces quiere decir que tú has sido justificado gratuitamente por medio de Jesucristo, el que pagó el precio por nuestros pecados. Entonces quiere decir que eso fue algo gratis. Lo que no pudo hacer la ley, tal vez lo que cuando venía un profeta le decía, tal vez pueblo arrepiéntanse, y vemos que el pueblo por un momento se arrepentía y después volvía a caer su generación o tal vez su descendencia. Veíamos que volvía a hacer lo malo, lo que no pudo hacer la ley y tal vez lo que quería hacer el Señor por medio de los profetas, o tal vez sea para testimonio de que el Señor siempre tal vez les estuvo hablando y ellos en su corazón no quisieron seguir al Señor. Lo que no pudo hacer eso, lo hizo Jesucristo. O mejor dicho, lo hizo Dios en Jesucristo.
justificarnos delante de Él. Entonces, para que se entienda un poquito más, dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 26. Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos justificados y delante de Dios nosotros somos justos, pero no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer, no por tal vez todo lo bueno que nosotros tal vez podamos hacer en el día de hoy, o todo lo que nosotros podamos hacer en el transcurso tal vez de nuestras vidas, sino que dice que nosotros somos justificados en Jesucristo. Nosotros somos mostrados justos delante de Dios por Jesús. Y dice la palabra de Dios que lo testifica y lo dice, lo afirma claramente porque dice, a fin de que Dios sea el justo y no nosotros, pero seamos justificados en la fe en Jesucristo. Entonces quiere decir que Dios es justo y nosotros no somos justos. Nosotros somos unos pecadores, o éramos unos pecadores, pero ahora somos santos delante de Dios por medio de Jesucristo. Puesto la fe en Jesucristo, entonces quiere decir eso, que nosotros no hicimos nada. No hicimos, ni siquiera podemos hacer. Es más, con decirte que si tú crees en Jesucristo, tú no puedes llegar ante Dios y decirle, ¿sabes qué? Justifícame, hazme justo delante de ti porque he creído en Jesucristo. ¿Y sabes por qué no? Porque es gratuita. Uno no puede venir a comprar su justificación. Uno no puede venir a exigirla. Uno no puede venir a reclamarla. Es algo gratis y algo que es gratis no es obligatorio. Entonces nosotros no podemos venir a decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo ya creí en Jesucristo, ¿dónde está mi salvación? Entonces lo que nos trata de decir la palabra de Dios, que Él ha hecho todo. Desde el comienzo ha hecho todo y nosotros desde el comienzo hemos hecho mal. Y si nosotros somos salvos y si nosotros llegamos a ser salvos, o tal vez de tantas oraciones que nosotros hagamos por nuestros familiares, ellos tal vez algún día crean y también sean cristianos y sean salvos, nosotros no hicimos nada. Él lo ha hecho todo por medio de Jesucristo. Ahora ya para terminar voy a leer qué dice el versículo 27 en adelante. Dice así, ¿dónde está pues de lo que presumes? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes venir a decir que cumples toda la Biblia, que la cumples desde el principio hasta el fin. Pero la palabra de Dios dice, nosotros hemos concluido que nadie es justificado por eso, sino por la ley de la fe. Ahora solamente tienes que creer. Pero tal vez va a haber alguien allá que va a decir, bueno, entonces no voy a cumplir la ley, entonces solamente creo en Jesucristo. Porque en el versículo 28 dice que nosotros somos justificados por fe sin las obras de la ley, de la obra de la ley. Entonces, unos van a decir, ¿para qué cumplo los 10 mandamientos? Mejor pongo nada más mi fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice esto y es clara, es verdadera. Pero claro que vas a cumplir las obras de la ley, o mínimo los 10 mandamientos, o tal vez se te hace muy largo, tal vez los 2 grandes mandamientos donde se basa toda la Biblia y los profetas. Entonces quiere decir que tú a fuerza vas a cumplir todo. Pero porque eso va a ser el fruto del Espíritu que tienes adentro. Porque también hay que aclarar eso. Tal vez no lo dice en esta parte de la Biblia, pero sí lo dice. Cuando tú crees en Jesucristo, dice que te sella. Te sella con un Espíritu Santo que te va a guiar hacia Él. Y en el camino que tú vas a estar atravesando no puede haber pecado. O si lo hay, lo tienes que estar esquivando hasta que tú puedas llegar hasta el final. Pero para que tú puedas seguir caminando en ese camino, tienes que estar esquivando todo lo que el Señor está prohibiendo. Y tienes que estar cumpliéndolo toda su palabra. ¿Pero por qué? Porque tú has creído. Porque tu fe no es muerta, tu fe tiene...
Ahora creo que quedó un poco claro entonces todo esto y nosotros ya podemos tal vez concluir y decimos, no los buenos se van al cielo, ni los malos se van al infierno, sino todo aquel que cree en Cristo Jesús. Aquel es dado vida. Sé que cuando muera y cuando esté en el polvo, el Señor de ahí me va a levantar, porque morí creyendo en Jesucristo y porque mi fe no fue muerta, sino que también tenía obras. Y que el Señor los bendiga y que los guarde. Bendito es Dios.